Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, este es el episodio número 25 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar con Manuel Alberto Claro, ACC, de la Asociación Chilena de Directores de Fotografía. Director de fotografía nacido en Chile, lleva viviendo en Dinamarca desde los 3 años. Su primera experiencia en el cine fue Reconstrucción de un amor, en el 2003, película de Christopher Bow, director y compañero de clase en la Escuela Danesa de Cine. Con este largometraje que ganó la Cámara de Oro en Cannes en 2003, se le abrieron las puertas a muchas nuevas producciones tanto de cine como de publicidad, y también en videos musicales. Además, sus películas Dark Horse, de Dagur Kari, y Allegro, también de Bow, fueron premiadas en Cannes, Venecia, respectivamente. Manuel Claro ha sido nominado 2 veces a los premios Amanda, premio otorgado actualmente en el Instituto Noruego de Cine, logrando conseguir uno de estos premios con su trabajo en Limbo. Además estuvo nominado al Golden Frog en Camera Image gracias a su trabajo en Melancolia. En esta ocasión hablaremos con el director de fotografía sobre alguno de sus proyectos más representativos, Melancolia y La Casa de Jack, de Lars von Trier, y su trabajo con el mexicano Amat Escalante en La Región Salvaje. Esperamos que lo disfruten. Bueno, primero que nada, te quiero agradecer la oportunidad por aceptar venir al podcast. Sé que estamos como a 7 horas de diferencia, pero muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes y un gusto. Primero nos gustaría saber cómo nació tu interés por la cinefotografía. Un poco por una casualidad, yo siempre quería ser fotógrafo de fotografía fija cuando era joven, cuando era adolescente, pero en un cierto momento, no sé, me cansé un poco de la fotografía fija. Había trabajado como asistente varios años y tuve una exposición en un local aquí en Copenhague con retratos que había hecho y se publicó una foto en el diario, y la otra mitad de la página del diario era un anuncio de la escuela de cine que uno podía aplicar a la escuela de cine. Yo estaba mirando esta página en el diario y pensé, tal vez eso es lo que me gustaba, ir al cine. No tenía idea qué quería decir, que era la fotografía de cine, pero me gustaba ir al cine y bueno, apliqué en esto. Esto fue en el 97 y bueno, la fotografía fija era gran parte de la aplicación. Entonces ellos les gustó mi fotografía y me aceptaron en la escuela. Y ahí, cuando empecé en la escuela, tengo que decir, esto es la escuela nacional, digamos, de Dinamarca, donde aceptan a 6 fotógrafos cada 2 años. 6 fotógrafos, 6 directores, 6 editores, 6 sonidistas. Pero entonces, cuando empecé ahí en la escuela, empecé a aprender a entender qué quería decir ser fotógrafo de cine, que es otra cosa de que hacer fotografía fija. Y entonces la verdad es que el interés, digamos, nació en la escuela, porque no sabía qué era, y me entusiasmé mucho por el trabajo de grupo, la cosa colectiva de hacer cine. Eso fue una parte que me gustaba mucho, y una de las partes que donde la fotografía de cine tiene muchas ventajas al lado de la fotografía fija, que es una cosa bastante solitaria. Por ejemplo, cuéntame un poco, tú eres chileno, pero te fuiste muy temprano a Dinamarca, ¿no? Nací en Chile, pero mis padres, y yo nos fuimos a Dinamarca cuando yo tenía 4 años, en el 74, después del golpe. Ellos se tuvieron que ir y por alguna razón terminamos en Dinamarca. Y sí, yo aquí estoy y crecí aquí, hice mi escuela aquí, prácticamente toda mi vida la he tenido aquí, en Dinamarca, pero de origen chileno. Y diría que mi educación de cine, pero la educación de cine que yo tengo viene mucho de mi mamá, pero ella
le gustaba mucho el cine francés de los años 60, cine italiano, Fellini, cosas así. Entonces, digamos, el cine arte así de los años 60, que serían el cine de su juventud, ha sido un poco digamos, mi base cultural de cine. Más que cine latinoamericano, sí, eso es una cosa un poco más reciente que me estoy metiendo un poco en eso. Sí. ¿Qué crees que es lo que más ha educado tu ojo desde que estás en la escuela, bueno, desde que entraste a la escuela de cine en Dinamarca, y te diste cuenta lo que era ser director de fotografía? ¿Qué crees que fue lo que más ha educado tu manera de hacerlo? O sea, de hacer fotografía en cine. Sí, difícil decir. Yo creo que eh, cuando empecé en la escuela de cine conocí a un director que se llama Christopher Boe, y nosotros de alguna manera crecimos juntos, y yo creo que mi lenguaje o mi visión hacia el cine está muy influenciado por la colaboración con él. Aparte de eso, digamos, yo creo que también aprendí mucho de algunos de los fotógrafos con quien trabajé como asistente en fotografía fija, un poco la actitud hacia la luz, cosas así, han sido, sí, eso me ha influenciado mucho, un cierto tipo de naturalismo. Yo creo que son cosas que yo tenía antes de la escuela de cine, de la fotografía fija. Pero aparte de eso, yo creo que esta colaboración con Christopher Boe, con quien hizo una película que se llama Reconstrucción de un amor, todo el viaje que nosotros hemos tenido juntos ha sido muy importante en mi manera sí, de ver cine y de trabajar, mi manera de trabajar, sí. Por ejemplo, ahora que mencionas, justamente quería hablar un poco de reconstrucción. ¿Cómo fue tu proceso con Christopher? Digo, no sabía que habían estudiado juntos. Sí, nosotros, Christopher y yo nos conocimos en la escuela de cine, pero nos conocimos así muy rápidamente después de haber empezado. Digamos, un mes después estábamos haciendo nuestro primer proyecto juntos, y también compartíamos gusto en cine, donde tal vez la mayoría de la escuela estaba más interesada en cine de Hollywood. Nosotros estábamos más interesados en cine europeo, y entonces nosotros en ese sentido compartíamos gusto. Bueno, y durante los 4 años de escuela de cine hicimos un montón de proyectos juntos. También hicimos la película de graduación, pero también varios otros proyectos. Y lo que pasó fue que cuando terminamos la escuela, cuando hicimos el proyecto de la tesis, digamos, una productora nos preguntó le preguntó a Christopher si quería hacer un largometraje con ellos, y él dijo que sí, pero llevo mi equipo de la escuela. Entonces éramos todo el equipo de la escuela, de la tesis que seguimos, hicimos este largometraje que fue Reconstrucción de un amor, que sí, que salió muy bien y ganó premios por todos lados en Cannes, y que eso fue lógico. Ahí empezó como un poco mi carrera en el cine arte, digamos. ¿Y cómo fue tu proceso? Porque esta fue tu primera película profesional, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo fue ese salto de estar haciendo proyectos? Yo sé que no es un salto como muy grande en el sentido de técnica, pero me refiero de pasar de proyectos estudiantiles a tu primer largometraje y lo que viene después, porque ganó la Cámara de Oro en Cannes, ¿no? Sí, no, es un premio importante porque es un premio también, como dicen en Cannes, es el único premio que solo se puede ganar una vez, porque es por la ópera prima, como si la primera obra. Pero el proceso, bueno, no sé, la cosa es que nosotros nos conocíamos muy bien. Además, si uno ve nuestra tesis, Reconstrucción de un amor es como una extensión de la tesis. Entonces estábamos ya en el universo, también son los mismos actores, entonces era todo una cosa muy parecida. Entonces no fue un proceso complicado, fue bastante una extensión de lo que ya estábamos haciendo.
y un progreso así natural de cómo trabajar, de qué estábamos buscando. Nos conocíamos muy bien y todo el equipo nos conocíamos bien. Entonces, en ese sentido fue un proceso bastante natural, digamos. Y lógico, yo tuve la suerte de poder empezar a trabajar bastante rápido después de la escuela y hacer largos. Y entonces tuve la oportunidad de tener muchas experiencias rápidamente. Algo que he visto, porque por ejemplo he visto muchas de tus películas, por ejemplo Reconstrucción, La Casa de Jack, Melancolía, todas esas, me llama mucho la atención y te quería preguntar si utilizas muchas referencias o platicas con los directores sobre referencias pictóricas, porque se me hacen como muy, no quiero decir evidentes, pero siento que están muy presentes en el cine que haces. Bueno, digamos con Lars von Trier, ahí tenemos referencias, digamos, muy concretas, muy así, que son como homenajes a ciertas pinturas, a ciertos pintores, pero yo diría más bien que yo creo que mi gusto y mi actitud hacia la luz es como me inspiro mucho por la pintura, pero no son referencias así concretas, es más bien una actitud hacia la luz. Lógico, si uno quiere trabajar más expresivo, entonces como Caravaggio, pero hay pintores que trabajan, lógico, Vermeer, hay pintores que trabajan así muy consciente con una luz natural, realista, pero al mismo tiempo expresivo. Si hay un pintor danés que es increíble la calidad de la luz en sus pinturas, un pintor que se llama Wilhelm Hammershøi, que trabaja con un naturalismo, pero al mismo tiempo con una solitud en sus pinturas muy presente, muy fuerte, y él es una gran inspiración, pero digamos, no es una gran inspiración mía, es una gran inspiración de muchísimos fotógrafos que trabajan con una luz natural. Y sí, yo también he visto a Darius Conche, también refiere a él. Pues sí, no, digo, siento que la pintura es un gran referente y siempre va a ser un gran referente para cualquier fotógrafo. De ahí viene, de hecho, como todo lo que estamos haciendo. No, exacto. El cine es un progreso, digamos, la fotografía de cine es un progreso de la pintura. Y sí, por eso, sí, es que es claro que eso son nuestras referencias. También miro mucho a fotografía fija. Me inspiro mucho los colores, pero también la calidad de la luz, la textura, son cosas que muchas veces las encuentro en fotografía fija. Especialmente en este momento hay una fotógrafa japonesa que se llama Lieko Shiga, que la encuentro súper increíble, así la mezcla de colores, la textura con quien trabajo. Y estoy siempre tratando de integrar ese tipo de calidad en mis imágenes. Y por ejemplo, cuando trabajas con un director nuevo, ¿cómo es tu proceso de empezar a colaborar con él, tu diálogo con él? Bueno, lo que hago cuando me llega un proyecto nuevo, es lógico, leo el guión, miro el trabajo anterior del director, pero trato de no fijarme mucho en ideas propias. Me gusta empezar a hablar rápidamente y oír cuáles son las intenciones, cuáles son las referencias del director. Entonces tratar de integrar la visión del director en mi visión. Entonces sí, es como un proceso bastante donde yo escucho mucho, digamos, hago preguntas y escucho y trato de entender cuáles son las intenciones de esta película, y trato de buscar un proceso donde mi trabajo pasa a través digamos, del director y del material que me ha presentado. Sí, es así como inicias tu proceso de preproducción, aparte de las pláticas, pero ¿cómo? No sé si tengas, armas alguna Biblia, alguna carpeta que les muestras a todo tu equipo. Sí, eso y después de haber hablado con el director, empiezo a sacar fotos, saco fotos fijas, busco material visual y junto y lo presento a todo el equipo, lo presento.
y lógico al gaffer, que si hago junto material que presento al diseñador de producción, al maquillista, al vestuario, y trato de crear un lenguaje así común de todos. Y lógico, todo esto es un proceso que va para atrás, adelante, y también después cuando uno empieza a filmar, es todo un proceso que sigue hasta el final. La búsqueda del lenguaje de esta película. Y sí, yo trato de hacer algún tipo de carpeta, algún tipo de material donde se puede como explicar cuáles son las intenciones visuales de esta película, también cuál es la actitud de la cámara, y yo trato de hablar mucho en energía, qué energía es que queremos en ciertas secuencias, y si tenemos algunas inspiraciones así obvias los decimos. Sí. Me llama la atención esto que mencionas de la energía de las escenas. ¿Podrías hablarme un poco más sobre eso? Bueno, muchas veces cuando un director me presenta con algún tipo de inspiración, otro cine que ha visto, lo que yo noto más bien es una energía en cómo se resuelven las escenas, cómo es una película agresiva, es una película un poco más así observadora, cosas así. Eso lo encuentro. Este tipo de energía, digamos que yo lo encuentro una gran parte del lenguaje del cine, y entonces oigo un poco cuáles son las intenciones y después me meto mucho digamos, en la mise en scène, en la puesta en escena de los actores, porque si los actores no tienen esta actitud, esta energía que buscamos, es muy difícil aplicarla en el lenguaje visual. Por eso tiene que todo ser un conjunto de ideas que crea una cierta energía. Y por eso yo encuentro que si quiero un lenguaje visual agresivo, necesito necesito una razón por qué sea así, y eso tiene que estar en la puesta de escena. No puedo ponerlo encima de algo que no lo tiene, o que no me invita, donde no se siente natural. Esto que mencionas, porque quería llegar también en parte a esta película, por ejemplo, en Melancolía. Ahora que mencionas lo de la energía, ahora lo encuentro más presente en las escenas donde están, que son como imágenes oníricas, donde están corriendo con toda la gravedad que las está empujando al suelo, o las manos que tiene como toda la electricidad que sale de los dedos. Sin embargo, cuando sales de esas escenas, tienes una cámara caótica, más o menos como especie de documental, como si la cámara también fuera un personaje dentro de la película. Sí, no, yo encuentro también parte del genio de Lars von Trier es que él mezcla estas cosas muy, digamos, como pinturas con un cine documental, un cine caótico digamos, esto es un lenguaje que es muy de Lars también. La manera en cómo la edita después él busca el caos, y por ejemplo con Lars no hay como si no se hace pruebas, y él quiere que la cámara sea como un personaje que ve esto por la primera vez. Por eso él busca todas las fallas, todas las cosas que nosotros consideramos equivocaciones. A él le gusta, él encuentra que crea vida en la escena, y por eso él sí lo busca, y cada vez que yo hago algo donde él siente que yo estoy consciente de mi trabajo, él me reta, me dice que que eso no es lo que quiero. Yo quiero algo intuitivo, intuitivo, donde la cámara reacciona a lo que está pasando. Y yo lo llamo un poco operar con la oreja, operar con el sonido. Entonces la atención va donde va la energía de la escena, pero normalmente yo diría, para un documental uno opera la cámara también para asegurarse que se puede editar después, donde uno tal vez espera la reacción antes de ir
Lars no quiere eso. Lars quiere que la cámara crea caos, ¿cómo se dice? Falta de geografía. Uno pierde un poco la sensación del espacio. Sí, con la cámara que está como en la mitad del caos. Por ejemplo, en esta película, en Melancolía y La casa de Jack, que ambas son de Lars, ¿cómo es tu proceso de preproducción con él al ser un director que busca el caos? Y, por ejemplo, sabiendo que en el caso de Melancolía, si no tenías la oportunidad de hacer pruebas, ¿cuál es la dificultad de poder encuadrar en estos movimientos o a qué le das prioridad en todos estos movimientos en donde todo es un caos para tener un buen encuadre? Digamos, la preparación se trata mucho de entender qué tipo de película es, cuál es la historia, cuál es la temática, cuáles son nuestros caracteres, cuáles son los problemas de nuestros caracteres en la escena específica, cuál es el digamos, el drama. Todo esto lo sabes lo sabes dentro de ti. Entonces, el momento que tú estás en la mitad de la escena, eso te va a guiar como dónde ir con la cámara, qué mostrar, cuáles son dónde enfocar. Es la esencia de la escena que te guía qué mostrar, y por eso tienes que estar muy consciente de cuál es la historia que estás contando, más que cuáles son las imágenes bonitas que vamos a hacer para esta escena. Estoy hablando de las escenas con actuación, pero Lars lo mezcla con estas escenas muy así preparadas, donde hacemos unos storyboards muy detallados, donde dibujamos exactamente la composición y todo. Entonces es esta mezcla entre esta cosa que es como muy inspirada de la pintura con un documental así caótico, y eso es muy la energía de las películas de Lars, hasta ahora por lo menos, o en este momento, digamos. Sí. Con las referencias que tienes en Melancolía, ¿cómo logras, o más bien, integrar estas referencias pictóricas, como por ejemplo el cuadro de Ofelia cuando está Kirsten en el río, ¿no? Pero logras elevarlas y llevarlas más allá. Pero lo que voy es, ¿cómo integras estas escenas estilizadas con todo lo demás que viene pasando en la película? Sí, lógico, yo trato de integrarlo, digamos, con mi gusto de iluminación, pero la composición, todo está dibujado antes, entonces ya sabemos cómo se va a ver, pero yo encuentro que una de las cosas de Lars es que él mezcla todos estos estilos muy libremente, y yo encuentro que la lección que uno puede aprender de él es que uno puede perfectamente mezclar estilos dentro de una película sin problema, y eso es un poco, no sé si uno lo puede llamar jazz o existe, y estoy seguro que existen géneros de música donde uno mezcla estilos también, o hoy día hay géneros donde uno se inspira de lo que sea, y eso es un poco, yo encuentro que da mucha libertad y te da la oportunidad de que saques el máximo, digamos, el máximo efecto de cada escena, porque tú dices, esta escena la verdad es que es mejor, que sale mejor o sale más fuerte, más potente si la filmamos de esta manera, pero porque has creado ya un estilo donde es posible mezclar estilos. No es raro, no parece extraño que de repente hay una escena que está filmada de otra manera. Y yo encuentro que Lars es muy libre en ese sentido, pero las películas de Lars, yo diría, yo lógico que estoy ahí con mi gusto y con mi ojo y con mi intuición, pero él es muy claro en anticipación, es muy claro de lo que él quiere y qué estilo él lo ve. Por eso de repente en The House That Jack Built hay secuencias ahí en el infierno al final que están filmadas con GoPro. Eso él quería eso, él quería ese tipo de calidad como YouTube quality, pero y
No, y yo encuentro que él, y tan bueno, también el The House That Jack Built, Nymphomaniac, hay mucho material de archivo, y lo que también hay bastante de ese material que nosotros lo hicimos nosotros mismos, porque no existía, o no se podía encontrar, o no, y entonces ya tenemos una forma donde uno puede hacer prácticamente cualquier cosa. Dentro de la historia ya está como presentada. En el guión ya está como escrito que esta próxima secuencia la vamos a ver, es material de archivo. Esta próxima escena va a estar filmada en GoPro. Entonces, digamos, hay mucho del trabajo estilístico que ya está en el guión. Y por ejemplo, estas escenas a mí me gustan mucho. Por ejemplo, en Melancolía, La casa de Jack, y ahorita que mencionas Nymphomaniac, esas escenas en cámara lenta, ¿cómo las trabajas? Porque se me hacen muy interesantes, aparte del trabajo con postproducción, que siento que crean unas imágenes que pues son icónicas de las películas. ¿Cómo es tu trabajo para lograr ese tipo de escenas y pensando en cómo se van a ver con postproducción? Bueno, yo tengo una colaboración muy cercana con el VFX Supervisor, y todo este tipo de imágenes, digamos, que requiere trabajo de postproducción. Hemos hecho un gran trabajo de storyboard, de analizar qué es necesario para tener esta imagen. Está todo muy preparado. Usamos meses antes de la filmación en diseñar estas imágenes, y sí, y también trabajando con la Phantom también hay ciertas necesidades técnicas. Uno necesita más luz. Sí, es un gran circo armar algunas de estas imágenes, sí. ¿Qué cámara utilizaste en Melancolía? Es una mezcla, bueno, es la Alexa. La Alexa era la primera Alexa que tuvimos la suerte de que la Alexa justo salió. Era una versión beta que Arri nos dio, y trabajamos con la primera Alexa que salió, y por suerte, porque Lars quería filmar en digital y las alternativas eran bastante más malas, digamos, y sí, filmamos casi prácticamente todo con la Alexa y con un Ingenieux 28-76, un zoom. Eso, prácticamente todo está hecho con eso. Hay algunas imágenes que están hechas con unos Master Primes. Y después teníamos, para todas las cosas de cámara lenta, teníamos la Phantom, la Phantom de la época, que no me acuerdo cómo se llama. Tu trabajo supongo que utilizas mucho el Ingenieux, ¿no? Porque, por ejemplo, lo vi en Melancolía. También lo utilizas en la mayoría de las películas con Lars von Trier, ¿no? Como que... En todas las películas con Lars, hasta ahora he usado la misma, la Alexa con el Ingenieux 28-76. Además tengo un zoom un poco más gran angular, también tengo un set de size high speeds, pero digamos 90% está hecho con el zoom 28-76. ¿Y cuál es la razón por utilizar zooms en ese tipo de películas y no irte con lentes fijos? O bueno, ya sé que utilizaste algunos lentes fijos, pero la mayoría... Lars, primero de todo, Lars trabaja muy rápido. Entonces... el zoom es un lente muy práctico, pero además le gusta el zoom, le gusta la sensación documentarista del zoom, donde tú puedes hacer un plano cercano en el momento en vez de tener que editarlo. Entonces a Lars le gusta mucho, y lógico, yo había visto su trabajo de él como él operaba en Dance in the Dark, en Los Idiotas, en Dogville. Todo esto es él que opera la cámara y usa el zoom así activamente. Entonces cuando yo empecé a trabajar con él en Melancolía, yo le propuse este zoom con esta cámara, y por suerte le gustó.
Y bueno, y hasta ahora ha funcionado muy bien. Tengo ¿cómo se dice? Un botón así de zoom en la mano, en el handheld, y voy es como muy documental, muy documentarista el estilo. Y trabajamos muy rápido y sí, Lars, sí, es muy rápido la manera en que trabajamos, sí. Y hacemos, la verdad es que hacemos relativamente pocas tomas y nunca... Y, y también cada toma es un máster, digamos, donde yo busco un ángulo o digamos, una actitud hacia la escena diferente, más bien de la idea de ser un máster y ser close-ups, es más bien decir, ok, la próxima toma yo me pongo acá y veo la escena de esta perspectiva, pero enfocando en tal vez ese carácter o en este otro carácter, pero siempre basado sobre, digamos, la primera toma. Entonces uno empieza a entender, la escena es aquí, es así, la energía entre los actores es esta, ok, vamos a necesitar esto, la próxima toma la hago así. Entonces no hay dos tomas iguales, todas las tomas son diferentes, la energía es diferente, y a Lars tampoco no le preocupa, por ejemplo, porque a veces él dice, ya, perfecto, seguimos la próxima escena, y yo digo, pero sabes que esa, ¿cómo se dice? Esa frase no la tenemos, o el script le dice, esta frase no la tenemos, y él dice, da lo mismo, lo tenemos en el sonido, da lo mismo, no es necesario ver todo. Y él sabe, porque él también edita en su cabeza y sabe lo que necesita y sabe lo que tiene, entonces el proceso es muy eficiente, muy fácil. ¿Crees que esto viene de seguir, digo, ya no es 100% dogma, pero tiene como el espíritu de? Sí, yo creo que él aprendió mucho haciendo Dogma. Digamos, Lars ha tenido muchos periodos en su carrera y, digamos, el primer periodo estaba muy obsesionado con, digamos, un cine más técnico, cine clásico. Y después se empezó a interesar más por los actores, por la actuación. Y hoy día yo encuentro que desde Anticristo está como mezclando las dos cosas. Y, y, y lo que él dice es que lo que él busca es buena actuación, buenos momentos con los actores, momentos que se sienten honestos, reales. Y le da lo mismo digamos, todo el cuento de cómo hay que contarlo así en la edición. Él busca momentos buenos. Y entonces no está muy preocupado si en qué ángulo tenemos este momento, pero basta que él siente que es un momento bueno en parte de la actuación. Y él dice siempre, sí, es muy extraño que la gente todavía piensa que yo hago cine así como experimental, porque bueno, hasta ahora son 25 años que está trabajando de esta manera, desde Breaking the Waves o antes tal vez, y donde él busca momentos donde no está preocupado de cómo si las imágenes montan bien. No, él solo busca momentos con mucho, digamos, con Poder, por así decirlo. sí, momentos con mucho poder así emocional. Eso es lo que él busca, y le da lo mismo si está hecho de uno o de otro ángulo, o si cuando en la edición no corta bien, le da lo mismo, basta que el momento es bueno. Y entonces, sí. Y siento que eso es algo que muchas veces no se menciona, pero siento que es muy importante. La relación del fotógrafo con los actores durante la puesta en escena. Y cómo entablas esta conexión con ellos a la hora de encuadrarlos, a la hora de saber qué ángulos les funcionan y tu diálogo con ellos. ¿Cómo creas esta relación? Bueno, es una relación de confianza, y lo importante es que los actores sientan que tienes confianza, o que hay una confianza entre uno y el otro. Lo importante es que ellos se sientan bien, que se sientan cómodos y que pueden actuar, hacer lo que necesitan hacer
sin que el fotógrafo les sienta que la imagen está comprometida. Entonces se trata de crear una atmósfera en el set muy respetuosa y bueno, y digamos es una... Yo digo, el fotógrafo tiene que... la actuación, en mi opinión, es lo más importante. Por eso, si la actuación no funciona, tu imagen tampoco no va a funcionar. Por eso es muy importante que los actores se sientan bien. Y bueno, y cómo creo esa relación mostrando que les tengo respeto a su trabajo, pero lógico que también les puedo pedir cosas. No es que no les puedo pedir que hagan ciertas cosas, pero siempre de una manera muy respetuosa y con respeto a lo que ellos están tratando de hacer, con su carácter, con todo el trabajo que ellos han hecho. No sé si es difícil explicar exactamente qué hago, porque es una cosa bastante de nuevo intuitiva, es una cosa de química humana, digamos. Más bien de lo que yo hago es esto, es una cosa de... Sí. Sí, por ejemplo, Lars no hace pruebas, pero con otros actores, con otros directores que hacen pruebas, trato de estar ahí, seguir las pruebas, o antes tal vez al inicio del día, o si hacen pruebas en la preparación, trato de ir y solo estar ahí, observar cuál es la energía, porque eso también influye en mi trabajo, porque ahí voy a entender, ok, esta escena se va a desarrollar de esta manera, y porque la manera en que yo la leo nunca es la manera en que sale. En ese sentido, cuando todo es más, por así decirlo, caos, que llegas a la escena, la ves por primera vez, ¿cómo adaptas tu iluminación a este tipo de situaciones? Bueno, siempre trato de iluminar, digamos, 360 grados, y hemos preparado todo. Un día normal nosotros, yo llego con el equipo de iluminación, llegamos en tiempo para poder iluminar todo, para que cuando Lars llegue él no tiene que esperar nada. Y lo que muchas veces pasa es que después de la primera toma apagamos la mitad de la luz porque no era necesario, o a veces el gaffer tiene todas las luces en una consola y él las puede controlar en la toma. Dentro de la toma él puede subir y bajar los niveles de las luces, porque es la primera vez que él ve también qué va a pasar. Entonces, sí, normalmente ilumino para todas las posibilidades que me imagino, y después apagamos las luces lo más posible. ¿Cómo es tu relación con el gaffer? Tengo varios gaffers así, digamos, preferidos, pero muchas veces también aquí, por lo menos aquí en Europa, hay por financiamiento, tú tienes que, por ejemplo, en The House That Jack Built tenía un gaffer alemán, porque había plata alemana que había que gastarla en Alemania, pero por suerte era el mismo gaffer que había usado en Nymphomaniac, donde era la misma situación. Entonces ya nos conocíamos, pero yo trato de explicar mi estilo, pero sin decir, nunca hablo de luces específicas. Siempre le dejo a ellos usar las luces que a ellos les gusta, dejo siempre un espacio para que ellos puedan dar su opinión de cómo, qué encuentran es una buena luz o bonita luz, y bueno, hasta ahora me ha funcionado muy bien. Yo creo que ellos también tal vez miran mi trabajo, entonces tienen alguna sensación de cuál es mi gusto, y si quiero algo diferente o siento que algo no funciona, lo digo bastante concreto. Me gustaría un poco más luz de ahí, de allá, o como se dice, backlight, lo que sea. En general me gusta
no me gusta que una escena se ve iluminada, digamos, por luces de cine. Me gusta que la sensación es que es una luz natural del espacio y bueno, eso es una actitud que los gaffer conocen, no es tan extraño, entonces... Pero lógico, al mismo tiempo uno quiere un poco de expresividad, pero muchas veces cómo trabajas con el contraste, cuánta luz pones fill light y lógico también cuánta difusión, cuál es la difusión, cuál es la mezcla entre la luz dura y la luz de difusión. Todas estas cosas son discusiones que uno tiene ahí en el set, pero son cambios que se pueden hacer muy rápido y hoy día con las luces LED todo se ha puesto bastante más simple. Puedes tener luces mucho más cerca de los actores que se ven natural. Sí, hay además los colores, si uno tiene una sensación de que algo tiene un colorcito hacia una dirección, tú puedes trabajarla rápidamente hacia otra dirección. Puedes trabajar, yo encuentro que uno puede trabajar más intuitivo hoy día con las luces LED. Lógico que también lo que veo que está pasando es que todas las películas, no todas, pero muchas películas están llenas de colores ahora, porque es tan fácil poner colores y entonces yo creo que va a haber una reacción hacia eso luego. Como las esteras, ¿no? Que llegaron las esteras y todo es temperaturas de colores por todas partes. Sí, siempre ahora la mezcla entre algo cálido, algo frío, estas mezclas. Sí, es como todo el mundo es una discoteca. Que algo que yo he hecho cuando veo mis películas de los últimos años y ahora estoy como ¿Cómo en dónde utilizaste eso? Bueno, creo que en La Región Salvaje hay una escena de una discoteca, pero es como, pues es la discoteca. Sí. Digo, no es como que vaya a haber una luz súper... No, en La Región Salvaje, no, Amat tiene un gusto bastante naturalista, muy naturalista y también una cámara relativamente así controlada, fija. No, que para mí fue una experiencia muy bonita poder trabajar de esa manera, mucho más controlado, mucho más... y con un montaje, una edición lenta, donde cada imagen tiene un cierto valor. Eso para mí fue buenísimo y tratar de hacer un cine yo encuentro, porque mi problema tal vez con ese tipo de lenguaje es que a veces se pone un poco lo que se llama en inglés self-conscious, es como un lenguaje un poco enamorado de sí mismo y bueno, y dentro de eso traté de hacer un lenguaje visual que lógico, que no sé cómo explicarlo, pero que no era tan enamorado de sí mismo. No sé cómo se explica eso, porque lógico lógico es que digamos el lenguaje siempre es enamorado de sí mismo, pero que no se vea self-conscious, que no se vea, que no tome la atención de lo que está pasando en la escena. Eso es mi... ¿Cómo fue que llegaste con Amat Escalante? ¿Ya habías visto antes el cine de él? Yo la verdad es que no conocía a Amat cuando me contactó. Él tenía una coproductora danesa. Y entonces ellos estaban buscando gente de Dinamarca con quien trabajar pero Amat me había seguido, conocía todo lo que había hecho, entonces sentí que él tenía ganas de trabajar conmigo pero lógico, cuando me contactaron la verdad es que yo tenía todavía lo tengo, un sueño de trabajar más en Latinoamérica, trabajar más en este idioma que no lo manejo totalmente, pero que me gusta mucho y entonces especialmente el cine mexicano yo lo había visto muchas cosas. Lógico, hay los famosos mexicanos en Hollywood que son increíbles, también ¿cómo se llama? Carlos Reagadas, yo lo había seguido, lo conocía bien, entonces yo tenía una sensación, además digamos, no que yo sé que Jodorowsky es chileno, pero hizo todo su cine en México.
yo sé, y Buñuel hizo cosas fantásticas en México. Quiero decir, el cine mexicano siempre ha sido una cosa grande, una cosa importante. Entonces, cuando me contactaron y vi sus películas y leí el guión, inmediatamente estaba fascinado con el lenguaje, fascinado con la temática, que es una temática, lógico, que es una cosa muy presente en México, pero que es universal, una cosa digamos, la violencia humana, y todas estas estructuras patriarcales, lo que sea, cosas que a mí un cine con digamos, con unas ganas de cambiar el mundo. Y de hecho, creo que hay ciertas similitudes, no en lenguaje, pero en temática entre Melancolía y La región salvaje, en donde estás viendo el caos desde dos puntos de vista diferentes. Porque, bueno, Melancolía es todo caos, zoom, cámara en mano, y La región salvaje es una cámara más estática, pero aún así tienes movimientos suaves, dolly in, dolly back, zoom in, zoom out. Pero ¿cómo te adaptaste a la visión de Amat para contar esa historia? Que además creo que está no basada, pero toma referencias de Posesión de Zulowski. Y si fue como el principal referente para ustedes partir de ahí, de esa estética. No diría que Posesión era una referencia así visual. Era más bien una manera de entender un poco cómo uno hace una mezcla entre una película, digamos, muy realista con una cosa media de ciencia ficción, una cosa que es muy... Pero Posesión, en mi opinión, es una película mucho más expresiva, mucho más así, over the top. La actuación es muy loca, todo es, digamos, un poco mucho. Pero no, es una película increíble, pero lo que nosotros tratábamos de hacer, yo creo, era una cosa mucho más sutil, mucho más... pero con elementos locos, ¿no? No, la vimos también un poco, más bien como para inspiración de cómo podría verse esta criatura. Digamos, el lenguaje también, la región salvaje está muy preparada también. Hicimos shot lists muy detallados de cada escena, entonces sabíamos perfectamente cómo esta historia se iba a contar. Amat tiene un gusto muy específico y ese gusto lo tratamos de seguir. Y yo, lógico, di mis versiones de cómo verlo y fue una colaboración muy así fluida en ese sentido, sí. Y también el Amat ya por lo menos había hecho, creo que 3 películas antes. Y él tiene un lenguaje suyo que es bastante claro, bastante, sí. Cuando trabajaste con Amat y las referencias que tenían, llegando a la iluminación de esta película, porque cuando la vi, siento que trabajaste con mucha de la luz disponible que tenías en el lugar, en el ambiente vaya, en las locaciones. ¿Es algo que normalmente haces? Yo no diría que era luz disponible, pero lo que me gusta hacer es, voy a las locaciones y veo cuál es la manera natural en que la luz, digamos, aparece en esta locación. Y usamos me inspiro de esa naturalidad que hay en lo que pasa en estas locaciones. Entonces yo estoy contento que tú dices que parece luz disponible, esa era la intención, sí, pero seguramente habían unos 6Ks y refuerzo afuera no, eso es mi intención en general, es tratar de que la locación me cuente cómo hay que iluminarla. Y lógico, y darle un poquito más de algo de expresión si la locación... Tal vez hay muchas locaciones que son no son muy sexy, entonces le puedes dar... lo puedes ayudar un poco con el sexiness, dándole un poco más de contraste o mezclando algún color, haciendo... Sí, pero siempre empiezo de la locación. ¿Qué sería natural en la locación? También, y una razón por eso también es
la manera en que uno usa una locación en el sentido de puesta en escena es cada espacio tiene una naturalidad, digamos, dónde están las ventanas, dónde están las puertas, dónde uno pone las mesas. Esto, yo creo que si uno mira en las casas, la mayoría de la gente se instala así de una cierta manera, con una cierta naturalidad hacia cómo esta locación está hecha, y entonces también por eso también yo encuentro que cuando los actores entran en el espacio lo usan de una cierta manera. Esta manera, todo tiene su cuento natural que hay que de alguna manera dejar ser y usarla, y no forzar que uno quiere algo diferente, al menos que tiene un punto específico. Y también otra razón por qué iluminar de esta manera es para no meter luces de cine en las locaciones, es para poder dar una libertad, dar una sensación de un espacio real, o un espacio real de la situación. Sí. ¿Qué cámara utilizaste en la región salvaje y lentes? Ahí teníamos una Alexa Mini. Esa era mi primera película con la Alexa Mini, y teníamos un set de Bass Beats, se llaman Bass Beats, que son como los primeros high speeds de Zeiss, creo que eran de los años 70, Bass Beats, que son idénticos. La única manera en que tú ves que son Bass Beats es que el diafragma tiene 3 hojas, entonces las luces desenfocadas crean un triángulo. Sí, eso es la manera en que uno puede reconocer los Bass Beats. Sí. Yo encuentro que son muy bonitos en las caras, son muy buenos para retrato, y además tienen que lo encuentro, son unos lentes así donde uno no hay necesidad de poner difusión, nada, tienen una calidad soft que es muy agradable para caras, en mi opinión. Y además puedes ir a 1.3, que esa opción a veces es bastante útil si quieres separar en tomas un poco más abiertas, que si quieres separar un poco el foreground y el background. Ahora que dices que son muy suaves en las caras, aparte de eso, ¿pusiste filtro en la cámara? No, nada, no. ¿Y cómo logras la textura? Porque creo que, bueno, lo que recuerdo cuando la vi, en los blancos está como halo alrededor de ellos. ¿Es de los lentes? Yo creo que sí. Eso puede ser que lo hemos acentuado en el color grading, pero yo creo que eso es parte de los lentes. No estoy 100% seguro a qué te refieres, pero buscábamos este tipo de imagen suave, que tenía como una calidad suave. Y son los lentes, sí, yo diría que los lentes te dan esa calidad, porque la verdad es que no creo que, no es que hicimos mucho, no es que inventamos mucho se dice en el etalonaje o en el color grading, sí. También teníamos un zoom, pero que en este momento no me acuerdo si era un Ingenieur o un Cook. Ese seguramente era de los años 80 o 90, pero siempre con los zooms es un poco hay que buscar algo que mecánicamente es de calidad, pero que tiene un look bonito. Y también, por ejemplo, en las películas de Lars, donde usamos Ingenieur 28 a 76, siempre tengo un filtro de difusión adelante, porque es en mi opinión, con el cine digital es demasiado sharp, es demasiado nítido. Esta decisión, por ejemplo, de regresar a los zoom en la región salvaje, después de ver cómo los utilizaste en Melancolía, en La casa de Jack, me gusta mucho la idea de cómo adaptaste el lenguaje que tienen, el lenguaje que te pueden dar los zooms con la región salvaje, en este caso con planos más suaves, por así decirlo, como el plano secuencia cuando encuentran el cuerpo del chico y dan todo el giro. Supongo que tuviste más
tiempo de preparación y de ver la puesta en escena en la región salvaje que en las escenas de las de Lars von Trier. Pero en tu manera de encuadrar con zoom, ¿cambia a la hora de que tienes lentes fijos? No diría que tiene mucho que ver con si tienes lentes fijos o zoom. Es más bien trabajando con Amat, estaba todo muy planificado, estaba muy... Entonces, allá habíamos decidido muchísimas cosas en la preproducción y la toma esa donde damos la vuelta era una coreografía que había que hacerla funcionar. Entonces, y sí, y lo bueno ahí, yo tenía el zoom, entonces podía ajustar un poquito para enfocar un poco dónde mirar. Tu trabajo con postproducción en la escena, pues creo que también me llama mucho la atención la escena en donde están los animales en esta orgía, por así decirlo. ¿Cómo trabajaste con postproducción todo esto para que después al final se viera realista? Sí, no, esa toma fue un problema. También no estoy 100% así contento del look, pero porque la cosa era que, lógico, todos los animales están filmados yo no las hice, lo hizo el VFX supervisor y lógico y para él tener la misma luz en cada ocasión donde los animales era complicado. Entonces pero nos decidimos de hacer la toma, el máster, que el hoyo tenía que estar en luz, en nublado para poderlo. Entonces, y eso nos daba ciertas limitaciones porque en la locación había mucho sol, entonces había que hacerlo a una cierta hora, y fue un poco complicado. Y después el VFX supervisor fue con gente con animales y no sé cuánto tiempo, pero creo que semanas en filmar todos esos animales que después están... Es un trabajo enorme de postproducción. Sí, la verdad es que yo hice solo el máster, digamos. Sí, y después hicimos unos close-ups donde él después podía poner los animales. Pero era como un poco como hacer plates, ¿no? Pero tú platicas con él sobre quiero esta calidad de luz, pero tiene que machar. Sí. No, por eso decidimos hacerlo cuando estaba nublado porque no estaba nublado, pero en sombra. Decidimos hacer el hoyo en sombra porque si no era imposible para él machar los animales, sí. ¿Crees que se te haya complicado? Muchas veces nos han dicho cuando hemos entrevistado a fotógrafos que han trabajado en otras partes del mundo, ¿se te complicó trabajar con el sol que hay aquí en México? Porque muchas escenas son en luz natural. Bueno, con luz natural. No, pero por suerte teníamos una producción bastante flexible. Nosotros filmamos, eran 50 días de filmación, entonces pudimos planificar bastante las escenas, cada escena, qué hora, qué momento, y por suerte también Amat se preocupa de esas cosas, entonces no era una lucha organizar la filmación para tener una luz buena en ese sentido. No, yo tuve una muy buena experiencia filmando en el sol mexicano, sí. Pero lógico, requiere tiempo para poder hacer una película que tiene esa calidad. Y además, por ejemplo, la toma donde dimos la vuelta, tuvimos mucha suerte que ese día era nublado, porque si hubiera habido sol, sí, se había visto bonito para un lado, pero feo para otro. Entonces, sí. ¿Tienes mucha oportunidad de estar en la corrección de color? Sí, no, yo siempre busco, para mí es muy importante ser parte de la corrección de color. Siempre organizo las cosas para poder estar ahí, eso decide mi calendario sin duda, que no puedo filmar cuando estoy haciendo corrección de color. Esto en largometrajes, sí. Sí, lo pregunto porque muchas veces en series sí es más difícil que
un fotógrafo pueda estar en la corrección de color completamente. Y vi también que recientemente trabajaste en una serie. Sí, eso es verdad, pero no, hasta ahora yo diría casi siempre he podido estar en la corrección de color. Hay que priorizarlo sin duda, poder estar y meterlo en el calendario como si fuera un shooting, ¿cómo se dice? Una filmación. Es igual de importante si quieres terminar tu trabajo muy bien. Yo me imagino, lógico, hay maneras en que uno puede resolverlo si es un colorista que conoces muy bien y si tienes buenas referencias. Y además ahora también estoy más y más metiendo mucha atención en hacer un LUT antes de filmar, y eso también, lógico, ayuda mucho la corrección de color. Que las últimas, digamos, 3-4 películas que he hecho no ha habido necesidad de inventar nada, porque el look ya estaba y por suerte era un look que el director también le gustaba, y entonces ha sido más un proceso de refinar una idea, más bien de inventar o de encontrar cuál era el look de esta película. Sí. ¿Cómo trabajas con tu corrector de color? Supongo que es diferente en cada película. Y ahí yo también tengo un gusto pero también es un proceso bastante intuitivo. Yo estoy ahí y veo y digo, y también yo trabajo, digamos, en Photoshop, hago mis referencias, entonces he hecho algún tipo de trabajo de preparación y sé qué colores quiero en las sombras, qué color quiero en las highlights. Entonces soy bastante específico, pero al mismo tiempo siento que estoy curioso de ver qué el colorista me propone. Pero siempre busco un look que no se ve tratado, no se ve color graded. Me gusta que algo que tiene una cierta sensación natural. Si quiero un look más expresivo, trato de tenerlo en la toma, no crearlo después. El proceso de la corrección de color es un proceso que en mi opinión es muy poco intuitivo, es un espacio muy controlado, el color grading suite, donde es muy difícil sentir energía en un espacio así. Entonces por eso todas las decisiones se ponen muy como cerebrales y poco intuitivas, y entonces por eso hay que saber antes, y hay que hacer las decisiones importantes, hay que hacerlas en el set, porque si no es difícil, siempre va a tener una sensación un poco manipulada, en mi opinión. Estoy hablando de cosas así también mentales, pero una sensación que yo siento, que es que cuando si tomo una decisión en la corrección de color, una decisión nueva, va a tener una sensación manipulada, porque no es un espacio donde sientes la energía de la película. No sé si da sentido. Ojalá. Ahorita mencionas el look de las películas y trabajarlas desde antes de llegar a la corrección de color para tener como el proceso ya más establecido. ¿Qué es lo que te lleva a escoger una óptica y una cámara específica para cada proyecto? Bueno, eso también es parte de todo la conversación con el director, qué tipo de lenguaje queremos, también qué calidad, qué textura, qué sensación de nitidez queremos. Y lógico que también hay una cierta curiosidad por cosas nuevas, pero los últimos 10 años todo ha sido Alexa. Ahora he hecho un poquito de publicidad con la LF, y tal vez voy a hacer un proyecto cuando abren de nuevo el mundo. Voy a hacer una serie de televisión que ojalá, creo que lo vamos a hacer con el LF, esa es la idea, porque el director le gustó mucho esta calidad de LF, y con unos lentes, los Signature Prime, seguramente que son súper nítidos,
y tratar de buscar la, digamos, la poesía que ese sistema permite. Pero aparte de eso, yo sin duda sufro un poco de que yo encuentro que la Alexa es mejor que cualquier otra cámara. Sufro un poco de que me gustan los lentes un poco más antiguos, porque yo encuentro que las caras se ven mal con lentes modernos, que son demasiado nítidos, la definición es demasiado alta y uno ve demasiado detalle que no es tan interesante. Entonces estoy un poco repitiéndome a mí mismo digamos, con la cámara y los lentes. Y depende, cada cosa depende. Por ejemplo, hice una película que era mucho diálogo en apartamentos, entonces ahí tal vez yo sentí un poco que una película noruega que se llama Hope, donde ahí pregunté a la directora qué dice si usamos anamórficos, porque no sé, de alguna manera necesitaba algún tipo de sensación cinemática, y eso era una manera así discreta de meter una calidad, digamos, una poesía, digamos, de óptica. ¿Cuál crees que ha sido tu principal reto como director de fotografía? Yo encuentro el reto principal en el trabajo es la comunicación y la comunicación con el director especialmente, y digamos, la química en el set, entender qué película es que estamos haciendo es como lo más el problema continuo, es entenderse, un grupo de gente que se entiendan, que uno al otro y que hagan la misma película. Eso yo encuentro que es el reto que todavía es lo que encuentro más interesante y más divertido del trabajo, es juntar un grupo de gente y desarrollar este lenguaje y hacer la película, y porque uno no puede controlar nada, pero uno puede, lógico, manipular o, digamos, influenciar lo posible de una manera respetuosa. ¿Y se te ha presentado alguna situación en alguno de tus proyectos en donde no haya resultado como tú quisieras? La cosa es que el proceso de hacer cine, yo encuentro, es que en un cierto momento uno tiene que como entregarse al proyecto, entregarse a la película, y es la película que te cuenta a ti cómo tiene que ser. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que tú aportas algo, y junto con este grupo de gente se crea algo que en un cierto momento te empieza a contar a ti cómo tiene que ser. Esa es la belleza de... No es importante lo que yo quería, porque seguro que todos los proyectos que he hecho no han terminado como yo quería, pero seguramente, ojalá, ha terminado mucho mejor. Todavía a mí es algo que me pasa. ¿Tú eres autocrítico con tu trabajo? No, sin duda. Yo siento que en general me resulta tenerlo, pero siempre tengo una escena o una secuencia que no estoy contento de cómo salió. Puede ser por muchas razones. Siempre hay condiciones de luz que no permiten hacer algo bonito, una locación que tal vez a veces uno pierde una locación y hay que encontrar una locación rápidamente, y no sabes bien cómo resolver esta situación, pero no, en ese sentido sí, no, cada película tengo secuencias y escenas que me hubieran gustado resolver de otra manera, sin duda. ¿Y todavía ahorita hay algo que te siga sorprendiendo de tu trabajo? No me sorprendo mucho. Lo que me sorprende muchas, por ejemplo, trabajando con Lars von Trier me puede sorprender. Cuando veo la película siempre tengo una reacción bastante fuerte, porque no me había dado cuenta que esa era la película que estábamos haciendo. En el sentido, intelectualmente sí lo sabía, pero emocionalmente
siempre me sorprenden sus películas, que me llevan a lugares donde no sabía, donde en general cuando hago películas, digamos, más tradicionales, siempre cuando las veo miro mi trabajo más que nada. Pero con Lars es imposible mirar que mire mi trabajo, porque la película siempre me lleva a lugares donde que no sabía existían. Y me sorprende, aunque he leído el guión, que yo estaba ahí, pero cuando lo han montado es totalmente otra experiencia. Y eso es súper, no, es lo más loco que hay, ver algo que tú has hecho y además te sorprende, de todas maneras te sorprende. Y ahora que tienes toda esta trayectoria, ¿qué tipo, o sea, supongo que tienes la oportunidad de escoger los guiones y los proyectos en que participar? ¿Y cómo escoges tú estos proyectos o crees que hay algo en ellos que te llaman para participar? Sí, idealmente busco proyectos que tienen una temática que me habla, algo, también elementos que me sorprenden, cosas que, por ejemplo, como La región salvaje, me gustó mucho, que no tenía idea de qué película iba a ser, porque esta mezcla entre el realismo así social con una cosa así media de fantasy era una mezcla muy interesante que hay muy pocos ejemplos, y bueno, en ese sentido pues, también un poco con sentido de trabajar con Lars, yo me he acostumbrado a tener guiones locos, ¿no? Guiones de cine que no hay nada parecido. Entonces ojalá, mi sueño es encontrar más cine que es así, que te sorprende, que no sabes de dónde salió, que están como empujando, desarrollando el lenguaje del cine, ¿no? Ahora, pues ya para acabar, antes de hacer un pequeño juego al final, tengo una última pregunta. Muchas veces preguntan qué consejo le darías a los que están empezando en la dirección de fotografía o en cine, pero me interesa también saber qué consejo te hubiera gustado recibir por ejemplo, en este caso que yo estoy platicando contigo, qué consejo te hubiera gustado a ti recibir cuando eras más joven. Una cosa que me habría gustado saber, haber aprendido algo en la escuela de cine, por ejemplo, es cómo leer guiones. Yo encuentro que he usado mucha energía en entender guiones y tener como un lenguaje de cómo hablar sobre guiones para poder comunicar mejor con directores. Eso es algo que me habría gustado mucho, en la escuela de cine yo encuentro que usamos mucho tiempo en hablar sobre la luz, hablar sobre lentes, hablar sobre cosas técnicas, pero tener un lenguaje y un entendimiento de historias y de guiones y de cómo hablar sobre eso me habría gustado mucho. Yo siento que eso es algo que he aprendido con el tiempo. Ya para acabar, siempre hacemos un pequeño juego. ¿HDMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Depende. Yo creo que tengo más amor para el tungsteno, pero el LED es muy práctico, es muy agradable trabajar con él. Ok. ¿LED o el sol? Sol. ¿Cámara fija o cámara en mano? Depende. Las dos cosas son geniales. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva o vieja? Vieja, óptica vieja, sin duda. ¿Esférico o anamórfico? También depende, sí. Sí, depende de la historia, sí. Y también depende de qué lentes. ¿Celuloide o digital? Ay, también depende. Echo de menos el celuloide, pero también veo que hay muchas ventajas del digital, especialmente en cine de bajo presupuesto, pero echo de menos sí, idealmente sería, digamos, 50-50, 50-50, pero desgraciadamente es más bien 90-10 el porcentaje del... Sí, sí. 1.3 o 5.6. Ni uno ni el otro. A veces 1.3,
Pero yo soy más bien, diría, un 2, entre 2 y 2.8. ¿Lente con filtro o sin filtro? Idealmente sin filtro, sí, sin duda, sin filtro. No soy un amante de los filtros. ¿Nada más muevo una cosita y ya estamos o necesito media hora? Nada más muevo una cosita, ahí estamos. Eso es mi manera de trabajar, sin duda. ¿Una sola cámara o dos? Una. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Ay, tal vez nuevo Hollywood serían como el cine de los años 70, cosas así. Yo creo que en este momento me gusta el nuevo Hollywood. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Coutard o Vilmo Zsigmond? Raúl Coutard. Y bueno, eso no funciona con mi respuesta de antes, pero bueno, yo creo que... Ya por último, ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Yo encuentro que Gordon Willis es incomparable. Es un maestro de su estilo de cine. Él es incomparable, el maestro. Bueno, pues por mi parte es todo. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte y de compartir esta plática contigo. Y espero que próximamente volvamos a platicar sobre algún nuevo proyecto que tengas en puerta. Ojalá. Sí, un gusto. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Milton. Estas fueron las palabras de Manuel Claro. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será una vez al mes. Este podcast es una producción de Cine Sónica con apoyo de Arri y de Saiz. La edición y mezcla fue realizada por Roberto Chávez. La producción está a cargo de Solveig Tam y Milton Barrera. La página web y el material visual fue hecho también por Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.